estamos observando en la figura? Observamos una pared, una cuerda que estamos jalándola, pero la pregunta es, ¿qué ocurre si a esta cuerda ligeramente lo agitamos? Al agitar la cuerda, lo que voy a generar es un pulso. Oye, pero ¿qué ocurre con este pulso? Este pulso empieza a propagarse por la cuerda con cierta velocidad. Es decir, lo que va a hacer por acá, al generar el pulso, cada punto de la cuerda, cuando es alcanzado por el pulso, va a iniciar su movimiento de oscilación. Oye, yo te pregunto, si este pulso estaba en reposo y la onda lo alcanza, quiere decir que este punto de la cuerda empieza a oscilar. Oye, pero cuando el pulso alcanza este punto que une al bloquecito, la pregunta es, ¿qué va a ocurrir con el bloque? ¿Se desplazará a la derecha? ¿Se desplazará a la izquierda? No. Cuando el pulso alcance el bloque, este bloque va a empezar su movimiento de oscilación. Oye, una vez que el pulso pase, el bloque restaura su posición inicial de equilibrio. Qué interesante, ¿no? Eso significa que la onda no transporta masa, pero lo que hace la onda es transportar energía. ¿Por qué? Porque inicialmente el bloque estaba en reposo y cuando es alcanzado por el pulso, oye, esto de acá empieza a moverse. Y si empieza a moverse es porque alguien le ha transmitido energía. Y no solamente esto. Al transmitir movimiento, le transmite también cantidad de movimiento. Eso significa que las ondas transmiten energía y cantidad de movimiento de un punto a otro del espacio. Por lo tanto, sería verdadero. ¿Qué dice la 2? Las ondas transportan masa, las ondas no transportan masa. Lo que hacen las ondas es transportar energía y cantidad de movimiento. ¿Pero para qué? Para que cuando cada punto del medio que es alcanzado por la onda comience su movimiento oscilatorio. Y cuando esa onda pasa por ese punto, dicho punto retorna a su estado de estabilidad. Qué interesante, ¿no? Entonces las ondas no transportan masa. Por lo tanto, la 2 sería falso. ¿Las ondas son mecánicas y electromagnéticas? Correcto. Las ondas mecánicas se van a generar en medios elásticos, como es el caso de una cuerda. Cuando nosotros hablamos, generamos un tipo de onda conocida con el nombre de onda mecánica, que es la onda sonora. Para la propagación de una onda mecánica necesitamos de un medio elástico. ¿Y cuáles son medios elásticos? Una cuerda, el aire, el sólido, la pared, un sólido por acá, donde también se puede propagar la onda. En cambio, las ondas electromagnéticas se pueden propagar inclusive también en el vacío. Entonces, vemos dos tipos de ondas. En este caso, las ondas particularmente conocidas, las ondas mecánicas y las ondas electromagnéticas. Por lo tanto, esa proposición sería verdadero. Veamos lo que nos plantea las siguientes proposiciones. La 1 dice, la velocidad y la frecuencia de la onda depende de las propiedades del medio donde se propaga la onda. Vamos a ver si es cierto. Si, por ejemplo, yo tengo dos cuerdas, una de mayor densidad lineal que otra de acá, veamos qué es lo que sucede con la velocidad de propagación de la onda. En esta cuerda, si yo jalo la cuerda, lo agitamos, la onda se va a propagar con cierta velocidad. Pero esta velocidad de propagación se va a determinar como la tensión en la cuerda dividido con la densidad lineal. Pero cuando la onda pasa al otro medio, mira, ve, como estamos estirando por acá mediante una tensión T en la cuerda, oye, entonces significa que la tensión en todos los puntos va a ser la misma. Por consiguiente, la rapidez de propagación en esta cuerda de mayor densidad lineal se va a calcular como la tensión dividido con su densidad lineal. ¿Qué significa esto? Significa entonces que la rapidez de propagación es diferente, tanto en esta cuerda como en esta cuerda, lo cual nos informa también, por consiguiente,
que la rapidez de propagación de la onda depende del medio donde se propaga la onda, ¿ve? Diferentes rapideces. Pero, ¿qué ocurre con la frecuencia? Si nosotros agitamos la cuerda, oye, cada partícula va a oscilar con una determinada frecuencia. Pero si yo agarro la cuerda y lo agito más rápido, mira, ve, cambia la frecuencia de oscilación. Pero esa frecuencia de oscilación con la cual está oscilando cada partícula en el encuentro de la onda, depende de la fuente generadora de onda. O sea, depende qué tan rápido yo agite la cuerda. No depende del medio donde se propaga la onda. Por ejemplo, si acá oscila cada punto con una determinada frecuencia, cuando esta onda pase al otro medio, cada punto oscilará con la misma frecuencia con la cual generó la fuente generadora de onda. Eso significa que la frecuencia no depende del medio, pero el que sí depende del medio es la velocidad. Por consiguiente, la proposición número 1 es falsa. ¿Qué dice la 2? ¿Las ondas mecánicas solamente se propagan en el vacío? No, pues. Las ondas mecánicas necesitan de un medio elástico para su propagación y no se propagan en el vacío ya que no hay medio elástico. Por consiguiente, esa proposición es falsa. ¿Qué dice la 3? Todas las ondas electromagnéticas, eso lo veremos más adelante, ¿no? Sin embargo, las ondas electromagnéticas son consideradas ondas de tipo transversal. Por lo tanto, sería verdadero. Veamos lo que nos plantean las siguientes proposiciones. Mire la 1, ¿qué es lo que dice? La velocidad de propagación de las ondas de cierto medio depende de la frecuencia. ¿De qué depende la velocidad de propagación de la onda en un medio? Veamos por acá. Si consideramos nosotros una cuerda, oye, en esta cuerda cuando usted agite, lo agitamos la cuerda, claro, habiéndolo tensionado, ¿verdad? Entonces se va a provocar ondas, las cuales se van a propagar con una velocidad, el cual se va a determinar como la tensión dividido con su densidad lineal. ¿De qué depende la rapidez de propagación de la onda en una cuerda? Depende de las características del medio, mas no depende qué tan rápido usted esté generando las oscilaciones. Por ejemplo, lo jalo la cuerda y ligeramente lo movemos, se generan ondas. Oye, pero si rápidamente lo muevo, también se generan ondas. Sin embargo, en ambos casos, si he jalado con la misma tensión en ambos casos, la rapidez de propagación va a ser la misma, lo cual significa que la rapidez de propagación no depende de la frecuencia de oscilación. ¿De qué depende la rapidez de propagación en una cuerda o en un medio? Depende de las características de ese medio. Muy bien, por lo tanto, la proposición 1 sería falso. ¿Qué dice la 2? Cuando una onda pasa de un medio a otro medio, ¿su frecuencia se modifica? No. Cuando una onda pasa de un medio hacia otro medio, la frecuencia no se modifica, porque la frecuencia depende justamente del generador de ondas. Entonces quiere decir que cuando una onda viaja de un medio hacia otro medio, miren, imagínense por acá, ¿ve? Voy a considerar que ahora estoy amarrando por acá una cuerda mucho más gruesa. Entonces significa que este medio es diferente a este medio. Pero ¿qué ocurre cuando la onda viaja de un medio a otro medio? Primer punto, vamos a ver lo que sucede. Oye, yo te pregunto acá, la rapidez en este medio y la rapidez en el otro medio ya no van a ser iguales, son diferentes. Pero ¿qué ocurre con la rapidez de propagación de la onda? Esa rapidez también se puede calcular como longitud de onda por la frecuencia. Como es diferente a la rapidez de acá, que se calcula como longitud de onda por la frecuencia, pero ¿qué sucede cuando una onda se propaga de un medio hacia otro medio? La frecuencia depende de la fuente que genera la onda. Eso significa que la frecuencia no depende del medio. Al no depender del medio, significa que la frecuencia tanto en este medio 1 como en este medio 2 van a ser iguales. Y al ser iguales lo cancelo. Entonces significa que la longitud de onda en este medio y la longitud de onda en este otro medio van a ser diferentes. Eso significa
que la rapidez de propagación, oye, esta rapidez depende del medio, qué interesante, depende del medio, ahí está. La frecuencia no depende del medio, ajaja, y la longitud de onda, que se calcula como la rapidez de la onda, de acá dividido con la frecuencia, oye, esto significa que la longitud de onda va a depender del medio y también va a depender del generador de ondas. Por consiguiente, la proposición número 2 sería falso, ya que la frecuencia no depende del medio. Muy bien, ¿qué dice la 3? Si perturbamos una cuerda tensa duplicando la frecuencia, entonces ¿la rapidez de la onda también se duplica? No, pues, no, ¿cómo se va a duplicar, no? Sabiendo que la rapidez de la onda no depende de la frecuencia. La frecuencia tú lo puedes duplicar, quintuplicar, triplicar, lo que usted quiera. Podemos duplicar la frecuencia, pero la rapidez de propagación de la onda no depende del generador de ondas. ¿De qué depende la rapidez de propagación? Depende del medio, depende de la tensión en una cuerda y depende de la densidad lineal. Por ejemplo, acá está tenso. Oye, yo tengo una cuerda tensionada, si yo lo agito ligeramente, se genera una onda que se propaga. Si lo agito rápidamente, oye, entonces se va a generar también otra onda, pero con diferentes frecuencias, pero con la misma rapidez de propagación, ya porque en ambos casos las tensiones son las mismas. Y al ser la misma tensión, la misma cuerda, la rapidez de propagación será la misma, lo cual significa que la rapidez de propagación no depende de la frecuencia, tampoco depende de la longitud de onda. Por lo tanto, esta proposición sería falso. Veamos lo que nos plantea el siguiente problema. En este caso me dice lo siguiente: indicar la veracidad o falsedad de las siguientes proposiciones. 1. En una onda mecánica, los diferentes puntos del medio vibran con la misma frecuencia que el agente perturbador. Vamos a ver por aquí lo siguiente. Si yo tengo, por ejemplo, una cuerda por acá, lo estiro la cuerda y agito la cuerda, entonces por acá lo que estoy haciendo es generar pequeñas oscilaciones en este punto. Al generar estas oscilaciones en este punto, y como cada punto de la cuerda está unida con otras, mediante fuerzas moleculares, entonces lo que voy a hacer es transmitir esa pequeña oscilación. Oye, entonces significa que cada punto contenido a lo largo de la cuerda, cuando esa perturbación lo alcance, cada puntito va a empezar a oscilar. Por ejemplo, acá hay un punto de la cuerda. Cuando esta onda alcance a este punto, y ese punto va a empezar a ejecutar oscilaciones. Pero va a ejecutar oscilaciones con la misma frecuencia del agente perturbador. Eso significa que cada punto contenido en el medio, al ser alcanzado por la onda, empieza a oscilar con la misma frecuencia. En consecuencia, la proposición número 1 sería verdadero. ¿Pero qué dice la 2? Una onda se llama longitudinal. ¿Qué es una onda longitudinal? Por aquí he agarrado un resorte y lo que voy a hacer es ligeramente empujar el resorte. Cuando usted ligeramente empuja el resorte, mira, imagínate un resorte de esa forma, agarro y ¡plapam! Jalo rápidamente, generando pequeñas oscilaciones con una determinada frecuencia, es decir, empujo, muevo, generando pequeñas oscilaciones. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir acá? Lo que estoy haciendo es comprimir rápidamente el resorte, pero debido a la compresión, esto empuja y vuelve. O sea, quiere decir que cada puntito contenido en esta parte empieza a oscilar. Es decir, empuja
y empieza a generar pequeñas oscilaciones. Y esas pequeñas oscilaciones se van a empezar a transmitir de partícula a partícula. Es decir, va a empujar, empujar y va a empezar a oscilar cada puntito y esas oscilaciones se van a empezar a transmitir de porción en porción. Imagínate, él empuja, comprime, empuja, quiere volver a su estado original, empuja, comprime y así sucesivamente. Es decir, en pocas palabras, la onda empieza a propagarse hacia la derecha y las oscilaciones se empiezan a dar en la dirección de propagación de la onda. No vayas a pensar que la onda transporta pues materia, no transporta materia, transporta energía y cantidad de movimiento. Es decir, este puntito del resorte permanece ahí. No me vas a decir pues que este punto de resorte va a viajar hasta allá, pues sería pues lógico, ¿no? Pensar esto, ¿no? Lo que va a suceder es que se van a empezar a transmitir pequeñas oscilaciones de partícula a partícula. Y como la onda se propaga para allá, oye, quiere decir entonces que la dirección de propagación de la onda coincide con la dirección de oscilación de las partículas. Por eso se le llama onda de tipo longitudinal. ¿Pero qué dice acá? Una onda se llama longitudinal cuando los puntos del medio se desplazan en la dirección de propagación de la onda. No, pues los puntos del medio no se desplazan. Lo que van a hacer esos puntos es generar pequeñas oscilaciones en la dirección de propagación de la onda. Oscilan en la dirección de propagación de la onda. Por consiguiente, esa proposición sería falso, ya que las ondas no desplazan masa. ¿Qué dice la 3? Al dejar caer una piedra sobre un estanque, ¿cuántas veces hemos agarrado y hemos dejado caer una piedra sobre un estanque? ¿Qué observamos? Observamos círculos que se generan en el punto donde impactó esa piedra. Es decir, se generan ondas superficiales. Pero si nosotros colocamos de repente un barquito de madera en un punto dado, ¿qué observamos? Que cuando esa onda alcanza el barquito, ese barquito empieza a ejecutar un movimiento de vaivén, ¿no? Es decir, empieza a oscilar sobre el punto de manera perpendicular a la propagación de la onda. Eso es cuando hacemos un corte transversal, ¿no? Exacto. Si nosotros hacemos el experimento en casa con un balde con agua, vas a ver cómo el barquito empieza a oscilar, ¿no? Te pregunto, en este caso, si observamos bien, lo que se generan son ondas longitudinales, pero si hacemos un corte transversal y observamos de manera transversal, observaremos que el barquito oscila perpendicular a la propagación de la onda. Te pregunto, ¿es una onda longitudinal? Claro que no. Por lo tanto, esa proposición sería falso. ¿Por qué es falso? Porque el barquito no oscila paralelo a la propagación de la onda. Es decir, la onda se propaga a la derecha y el barquito no va así, pues, sino va de forma perpendicular a la propagación, ¿no? Lo cual nuevamente confirmamos que no es un tipo de onda longitudinal, ¿verdad? Muy bien, por lo tanto esa proposición sería falso. ¿Qué dice la 4? Si las oscilaciones de la molécula del medio son perpendiculares a la dirección de propagación, correcto. Cuando la dirección de oscilación de las moléculas son perpendiculares a la propagación de la onda, a este tipo de ondas se le llama ondas transversales. Por lo tanto, sería verdadero la última proposición, ¿verdad? En este ejercicio nos piden indicar verdadero o falso respecto a las ondas mecánicas. 1. A medida que una onda transversal se propaga, ¿qué ocurre con una onda transversal? Si nosotros agarramos una cuerda, lo agitamos, lo que voy a observar es que cada partícula va a empezar a oscilar en forma perpendicular a la propagación de la onda. Pero esto cuando la onda alcanza la partícula. Mira, ve, en este punto estoy haciendo oscilar, la onda alcanzó este punto, oscila, oscila y oscila. Pero cuando esta onda se va propagando y va alcanzando a cada punto en su camino de la cuerda,
Imagínate que él se haya desplazado hasta acá. Entonces, cuando la onda se desplaza hasta acá, qué interesante, ¿no? Y alcanza este punto, cada punto de esa cuerda empieza a oscilar de forma perpendicular a la velocidad de propagación de la onda. Eso significa que son ondas de tipo transversal, ¿verdad? Pero ¿qué dice acá el caso? Dice, a medida que una onda transversal se propaga, las partículas del medio oscilan perpendicular a la propagación de la onda. Por lo tanto, sería verdadero. ¿Qué dice la 2? En el caso de ondas longitudinales, ¿te acuerdas que era una onda longitudinal? Sí. Las partículas oscilan paralelo a la propagación de la onda, pero las ondas no transportan masa. ¿Qué dice acá? ¿Las partículas del medio se mueven junto a la onda? No, pues, porque si tú dices que se mueven junto a la onda, significa que las partículas están siendo desplazadas por la onda. Es decir, la onda se está llevando la partícula y las ondas no transportan masa. Por lo tanto, sería falso. ¿Qué dice la siguiente proposición? Si la frecuencia de un oscilador que genera una onda se incrementa, yo te pregunto acá, si yo agito o jalo la cuerda y aumento la frecuencia de oscilación, oye, si la tensión es la misma, la velocidad de propagación de la onda en la cuerda no va a cambiar, porque la velocidad de propagación de la onda en la cuerda, ¿de qué depende? Depende de la tensión con la cual yo jale la cuerda y depende de la densidad lineal. Y no depende de la frecuencia con la cual nosotros estemos agitando la cuerda. Por consiguiente, esta proposición sería falso. Si usted agarra una esferita y lo dejas caer sobre el estanque del agua, lo que voy a observar es la formación de círculos, ¿verdad? Esos círculos, a medida que va pasando el tiempo, van adoptando más y más tamaño. En realidad, es un tipo de onda. Es una onda de tipo superficial en la misma capa de la superficie del agua. Veamos lo que nos dice entonces el problema. Miren por acá, soltamos y se forman los círculos que van adoptando más y más tamaño. Veamos entonces lo que nos dice. Respecto al movimiento ondulatorio, ¿cuántas proposiciones son incorrectas? ¿Es toda perturbación física que se propaga? Correcto. Cuando usted suelta el cuerpo, lo que hace el cuerpo es golpear el agua, es decir, perturba a las primeras partículas. Imagínate, las partículas del agua en la superficie misma están ahí, de pronto es golpeado y estas partículas van hacia el fondo y nuevamente quieren volver a su estabilidad inicial. Y como quieren recuperar su estabilidad, lo que hace es subir. Y al subir genera un movimiento de oscilación. Y como están enlazadas con otras partículas, jalan a las otras partículas y le transmiten energía. Al transmitir a la otra partícula que estaba en reposo, le da movimiento y ésta empieza su movimiento oscilatorio. En pocas palabras, se empiezan a transmitir energía para que una tras otra comience su movimiento oscilatorio. Y al comenzar su movimiento oscilatorio, estos de acá empiezan a vibrar, pero no una, sino un conjunto de moléculas generando una onda mecánica. Muy bien, pero ¿qué dice acá? ¿Es toda perturbación física que se propaga? Correcto. Entonces, la onda es una perturbación que se va a empezar a propagar de partícula a partícula, de tal forma que transmitan energía y cantidad de movimiento para que se puedan transmitir esas pequeñas oscilaciones. ¿Qué dice la 2? ¿Es toda perturbación física que oscila en un punto del espacio? No. Si oscilara en un solo punto del espacio, no habría propagación justamente de estas oscilaciones. Oye, yo te pregunto, si este punto oscila nada más, este puntito oscila, no es una onda. Para que se pueda propagar la onda, tiene que haber un medio, en este caso una onda mecánica, un medio elástico, es decir, constituido de miles de moléculas, y esas moléculas van a transmitirse de molécula a molécula las perturbaciones, es decir, las pequeñas oscilaciones,
Y esa transmisión de pequeñas oscilaciones me va a generar una onda. Por lo tanto, esta proposición sería falso. Al pasar de un medio material, cada parte del medio oscila y a la vez se traslada. Mira lo que dice. Cada parte del medio sí oscila. Pero la pregunta es, ¿cada parte del medio se traslada junto a la onda? Porque si usted dice que cada punto del medio se traslada junto a la onda, estarías diciendo que la onda transporta masa. Y las ondas no transportan masa. Por consiguiente, esta proposición sería falso. ¿Qué dice la 4? Dos puntos del medio perturbado oscilan en fase. Pero ¿cuándo dos puntos del medio perturbado van a oscilar en fase? Vamos a ver por aquí qué características tienen dos puntos del medio para que puedan oscilar en fase. Miren por acá, ven. Si nosotros colocamos por acá, ahí está una onda. Este punto y este punto, ahí está, necesariamente tienen que presentar la misma posición. Es decir, en este caso será la misma posición vertical, ya que están oscilando de forma vertical. Es decir, las partículas oscilan de forma vertical y la onda se transporta de forma horizontal. Pero ¿qué ocurre con la partícula? En la misma posición deben presentar las mismas características. Es decir, misma posición y la misma velocidad. Oye, si yo elijo un punto por acá, esta partícula va a presentar la misma velocidad y también presentará la misma posición vertical. Pero ¿qué ocurre con este punto de acá? Como las partículas están oscilando, significa que este punto tiene la misma posición, pero no tiene la misma velocidad, ya que la partícula está direccionada para abajo, lo cual significa que su velocidad está orientada hacia abajo. Este punto con este punto, dos puntos del medio, no tienen las mismas características. Por lo tanto, él y él no están en fase. Para que estén en fase deben presentar la misma posición y la misma velocidad. En consecuencia, dos puntos del medio perturbado oscilan en fase si en el mismo instante alcanzan la misma posición respecto a la posición de equilibrio y la misma velocidad. Por lo tanto, sería verdadero. Para que se genere la propagación de las ondas mecánicas, necesitamos de un medio elástico. ¿Ustedes se acuerdan cuando subían a esas camas elásticas cuando eran niños? Nos metíamos a esa cama elástica y saltábamos, ¿no? Pero ¿qué ocurre si un día usted sube a esa cama elástica junto con su amiguito? Su amiguito se coloca un poquito más allá del centro y usted se ubica justo en el medio. Usted salta, ¡plum! Lo que hacemos es perturbar el medio. ¿Y qué ocurre con su amiguito que está más allá? Al perturbar el medio se genera transmisión de pequeñas oscilaciones, el cual viaja por la cama y al llegar a su amiguito, y su amiguito de la nada va a saltar. Esto porque le va a transmitir energía y cantidad de movimiento. O sea, se ha generado una onda, el cual se ha propagado y al alcanzar a su amigo comienza a oscilar, es decir, a rebotar, ¿no? Qué interesante, ¿verdad? Oye, ¿qué dice la proposición número 1? En un medio elástico, el movimiento ondulatorio se origina al perturbar alguna porción del medio. Y es lógicamente, tengo que perturbar el medio para que se pueda generar la onda mecánica. Si no perturbamos, ¿cómo generamos la onda? Perturbo esta pequeña zona y al perturbar genero oscilaciones, el cual se empieza a transmitir de partícula a partícula. Por lo tanto, sería verdadero. ¿Qué dice la 2? En el medio ondulatorio, las moléculas del medio oscilan alrededor de la posición de equilibrio. Cuando la onda mecánica se transmite, alcanza una partícula, esta partícula empieza a ejecutar su movimiento oscilatorio. Y tú sabes muy bien que las oscilaciones se dan alrededor de la posición de equilibrio.
Por lo tanto, esta proposición sería verdadero. ¿Qué dice la número 3? Debido a las propiedades elásticas del medio, la perturbación se transmite. Verdadero. ¿Por qué le llamamos onda mecánica? Justamente porque necesita de un medio elástico. Y al ser un medio elástico, cada partícula empieza a oscilar. Es decir, debido a esas condiciones elásticas. Pero esas partículas oscilan alrededor de su posición ¿de qué? De equilibrio. Por lo tanto, esta proposición sería verdadero. Respecto a las ondas mecánicas, nos piden indicar verdadero o falso. Hay que recordar que toda onda, al propagarse en un medio elástico, debe tener una característica de función de onda. Y la función de onda está descrito de la siguiente forma. Y igual un f de x más menos v por t. El y significa dirección de oscilación de las partículas del medio donde está propagándose la onda, mientras que x es la dirección de propagación de la onda. Más menos nos indicará el sentido de la dirección de la velocidad de propagación de la onda. En ese sentido, la proposición número 1 nos dice: una onda es descriptible mediante funciones matemáticas. Correcto. ¿Qué me trae la función matemática? La función matemática nos va a traer consigo la posición, la velocidad, la frecuencia de la onda. Muy bien. ¿Qué dice la número 2? La proposición 2 dice: al propagarse una onda, las partículas del medio no viajan con la onda. Hasta ahí estamos bien, porque lo que hace una onda es transmitir energía y cantidad de movimiento. Y lo que hace la onda es propagar justamente esa energía para que cuando alcance a la partícula empiece a ejecutar su movimiento oscilatorio. Pero la onda no transporta masa. Muy bien, hasta ahí estamos bien. Lo que se propaga es energía, correcto. Pero dice el cual proviene de las partículas del medio donde viaja la onda, falso. Esa energía no proviene de las partículas. ¿De dónde proviene esa energía? Oye, si nosotros agarramos una cuerda, lo estiramos y agitamos, esa energía va a provenir justamente de la fuente. Y esa energía que proviene de la fuente se empieza a propagar de partícula a partícula, a partícula y a partícula. O sea, la energía proviene de la fuente y esa energía se transmite de partícula a partícula en el medio donde es alcanzado por la onda. Por lo tanto, sería falso. ¿Qué dice la número 3? El número de onda. Oye, ¿qué es el número de onda? Si nosotros hablamos de la ecuación de una onda armónica en una cuerda, la ecuación de la onda viene descrito de la siguiente forma: A seno K por X más menos omega T más alfa. Este K, oye, si nosotros lo colocamos como una forma vectorial, esto sería un producto escalar. El K, el vector K, nos indica la dirección de propagación de la onda. Pero en sí el K, solamente el K, nos va a indicar el número de onda, que viene a ser las oscilaciones por unidad de longitud de onda. Qué interesante, ¿no? Y se mide en metros a la -1 en el sistema internacional. Ahora bien, ¿qué nos dice acá? ¿El número de onda indica la dirección de propagación de la onda? No. El número de onda está dado como 2pi entre lambda. Otra cosa es el vector, ¿no? Que nos indica la dirección de propagación de la onda. Por lo tanto, sería falso. ¿Qué dice la número 4? El sonido. ¿Cómo llega el sonido a nuestros oídos? Oye, el sonido a nuestros oídos llega por medio de ondas. ¿Qué tipo de ondas? Ondas longitudinales, ondas esféricas, que van a llegar justamente a nuestros tímpanos, y esto va a generar perturbación, y esa perturbación nosotros en el interior, ¿no?, se va a transformar
lo que usted ya conoce, ¿no? El sonido justamente propagándose a través de ondas sonoras, ¿no? Son ondas mecánicas también, ¿no? Por lo tanto sería verdadero. Hablemos de una onda armónica. Una onda armónica está en función de razones trigonométricas como es el seno o coseno. En ese sentido, si nosotros describimos una función de onda armónica, mira, ve, lo puedo escribir como A seno de kx más menos omega t más alfa. Muy bien, ¿qué nos dice la proposición número 1? Se pueden expresar usando funciones trigonométricas seno o coseno, verdadero. ¿Qué dice la proposición número 2? La función de onda. Ah, mira, ve, qué interesante, ¿no? Esta función de onda está relacionado con el coseno. Claro que si usted quiere, puede expresarlo en función del seno o también puede expresar en función del coseno. ¿Cómo yo expresaría esto en función del coseno? Simplemente digo lo siguiente, esto sería A coseno de kx más menos omega t más alfa menos pi medios. Y ahí sería esta expresión pasado a coseno, porque tú sabes perfectamente que el seno de alfa es lo mismo decir coseno de 90 menos alfa o coseno de alfa menos 90, que es lo mismo. Y eso es lo que hemos hecho, ¿no? Pero en este caso tenemos una función trigonométrica y igual a coseno de kx más omega t. ¿Qué dice? Es solo un ejemplo de las innumerables ondas viajeras existentes, correcto. Las ondas armónicas es un ejemplo de todas las innumerables ondas existentes, sino que esto de acá, podríamos decir, es una onda de tipo ideal, ¿no? Muy bien, sería verdadero. ¿Qué dice la número 3? Conocida la función de onda, ¿es posible obtener la rapidez de propagación? Correcto. Conocido la función de onda, justamente la función de onda te va a traer las medidas para yo poder calcular la velocidad de propagación de la onda. Inclusive yo puedo saber mediante la función de onda hacia dónde la onda se está propagando. Pero ¿cómo calculo en este caso la rapidez de propagación de la onda? Simplemente se va a calcular como huaca. Por lo tanto, esta proposición sería verdadero. ¿Qué dice la última proposición? La rapidez del movimiento ondulatorio al propagarse en un medio material depende. ¿Te acuerdas tú de qué dependía la rapidez de propagación de la onda en un medio? Sí, depende de las características del medio y no depende ni de la frecuencia ni de la longitud de onda. ¿Y qué dice acá? Oye, depende de la frecuencia y la longitud de onda. Falso. Depende de las propiedades del medio. Por lo tanto, esa proposición sería, vuelvo a reincidir, falso. Vamos a ver qué es lo que nos plantea el siguiente problema. Dice, una onda mecánica es una perturbación, eso ya lo conocemos, producida en un medio que se propaga a través de él sin transportar materia. Eso lo conocemos, ¿no? Las ondas no transportan materia, lo que van a transportar las ondas es energía y cantidad de movimiento. Pero ¿qué más dice? Si la distancia entre dos valles consecutivos, oye, esto de acá es la cresta, valle, y por acá viene el otro valle. La distancia entre dos valles consecutivos dice que es 0,2 metros, pero esa distancia no es más que la longitud de onda. Oye, entonces la longitud de onda vale 0,2 metros. ¿Qué más? Realiza 200 oscilaciones cada 10 segundos. Eso significa que la frecuencia, el cual se calcula como la cantidad de oscilaciones, estamos recordando, ¿no?, acerca de la frecuencia, ¿ve? La cantidad de oscilaciones entre el tiempo. Oye, ¿cuántas oscilaciones dice que realiza? 200 oscilaciones. ¿Durante cuánto tiempo? 10 segundos. Eso me sale 20 Hz.
¿Pero qué me piden? Me piden la rapidez de propagación de la onda. Y tú sabes perfectamente que la rapidez de propagación de la onda se calcula como lambda por f. ¿Cuánto vale lambda? 0,2. ¿Cuánto vale la frecuencia? 20. Multiplicando ambos, la rapidez de propagación de la onda sería 4 metros por segundo. Veamos lo que nos plantea el siguiente problema. Dice que un observador determinó que la distancia ¿entre quién? Entre el valle y la cuesta adyacente. Veamos por aquí. Acá tenemos una onda. Por acá está el valle y por acá la cuesta. Oye, la distancia entre el valle y la cuesta adyacente. ¿Cuánto vale? Dice 2,5 metros. Y lo mismo puedo hacer para acá. 2,5 metros. Qué interesante, ¿no? Pero tú sabes perfectamente que la distancia entre cuesta y cuesta se llama longitud de onda. Quiere decir que la longitud de onda vale 5 metros. Qué bonito. Pero ¿qué más dice? Y contó, mira lo que dice, contó 49 crestas en 50 segundos. Vamos a averiguarlo, ¿ah? Oye, imagínate que estoy empezando a contar por acá. Cuento la primera cresta, esto viene, pasa la segunda cresta, pero yo te pregunto, de cresta a cresta, ¿qué es lo que hay? Hay una onda de cresta a cresta. O sea, quiere decir que en 2 crestas, una onda. En 3 crestas, vamos a averiguar, a ver, una cresta más por acá. Acá viene la otra cresta. Oye, en 3 crestas, 2 ondas. En 4 crestas, 3 ondas. En 5 crestas, 4 ondas. Y en 49 crestas, 48 ondas. Y con eso puedo calcular la frecuencia. ¿Sabes por qué? Porque la frecuencia se calcula como la cantidad de ondas entre el tiempo. Y en este caso dice que pasan 49 crestas, que significa 48 ondas entre el tiempo, y el tiempo es 50 segundos. Y esto nos sale en hertz. Pero me piden la velocidad de propagación de la onda o la rapidez de propagación de la onda, el cual se va a calcular como lambda por frecuencia. Y el lambda vale 5 y la frecuencia vale 48 sobre 50. Divido y me sale que la rapidez de la onda es 4,8 metros por segundo. Veamos lo que nos plantea el siguiente problema. Acá dice que una cuerda se fija entre 2 postes. Entonces lo vamos a bosquejar, justo esa cuerda entre 2 postes. Acá está bien. Una cuerda entre 2 postes. Uy, la cuerda es de 30 metros de longitud. Y se ha tensionado la cuerda con 2.700 newton. La masa de la cuerda, 10 kilogramos. Tú sabes perfectamente que la densidad lineal de la cuerda es masa entre longitud. Si yo divido la masa de la cuerda, que es 10, con 30, me va a salir 1/3 de kilogramos por metro. Inclusive también, si yo perturbo, por ejemplo, la cuerda en este punto, qué bello, se va a generar una onda y esa onda va a viajar con cierta rapidez. Y la rapidez de la onda se va a calcular como la raíz de tu, para recordar, ¿no? Tu. ¿Cuánto vale la tensión? 2.700. ¿Cuánto vale el mu? 1/3. Pero ese 3 pasa arriba. 2.700 por 3, 8.100. La raíz de 8.100, 90 metros por segundo.
Pero lo que me piden es, mira lo que dice, determine cuánto tiempo tarda el pulso en alcanzar al otro extremo. Uy, me piden el tiempo. Vamos a ver, pero ese tiempo acá se va a calcular como la distancia entre la rapidez. Y la distancia que tiene que recorrer es 30 y la rapidez vale 90. 30 divido con 90 y me sale 1/3 de segundo. Nos dicen que una onda se propaga a través de una cuerda. Ah, mira, ve, mediante una función de onda. Acá está la función de onda. Tú sabes perfectamente que de acuerdo a la función de onda, esto de acá corresponde a la frecuencia cíclica y el de acá el número de onda. Claro que tiene la amplitud, ¿verdad? ¿Qué dice la proposición número 1? Mira lo que dice la proposición 1. Dice lo siguiente. La rapidez de la onda es 10 metros por segundo. Vamos a averiguar. ¿Cómo calculo la rapidez de propagación de la onda? Sí o no se calcula como Waka. Estamos recordándolo, ¿no? Waka. O sea, divido él con él. Si yo divido 2pi entre 0,2pi, qué bonito, me sale 10 metros por segundo. Verdadero. ¿Qué dice la segunda proposición? La onda se mueve a lo largo del eje Y. Oye, acá lo que me aparece en la función, aparece el X. ¿Y qué significa X? Que la onda se propaga a lo largo del eje X. Oye, pero acá dice más. Y la onda se propaga contrario al eje X. Entonces, la onda se propaga contrario al eje X. Y contrario al eje X significa hacia el eje menos X. Si hablamos de la velocidad de la onda, será igual a menos 10 y metros por segundo, contrario al eje X positivo, es decir, se propaga hacia el eje X negativo. Por lo tanto, sería falso. La longitud de onda, sí o no, el número de onda se calcula como 2pi entre lambda, pero este número de onda, mira, ve, vale 0,2pi, es lo mismo decir 0,2 es 2 sobre 10, o sea, 2pi entre 10. Y de acá la longitud de onda es 10 metros. Por lo tanto, esa proposición es verdadero. Nos dicen que una onda se propaga por una cuerda. Y nos dan de dato la función de onda, ¿ve? ¿Cuánto vale la amplitud de esa función de onda? 0,5. ¿Cuánto vale la frecuencia cíclica? El que acompaña el tiempo, vale 40. ¿Qué más? Te piden calcular, mira, ve, determine la magnitud de la velocidad de un punto de la cuerda. Oye, me piden la magnitud de la velocidad de un punto de la cuerda. Voy a poner este punto de la cuerda. ¿Pero qué posición tiene? Y igual 0,2 metros. Qué interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque este punto de la cuerda está oscilando. Y en esta posición debe tener cierta rapidez. Y la rapidez, tú ya sabes, la rapidez de oscilación estamos hablando, ¿no? Y esa rapidez de oscilación es frecuencia cíclica, amplitud elevado menos y elevado. Empezamos a reemplazar los datos. Ocurre que la frecuencia cíclica, el que acompaña el tiempo, vale 40. Ahí está. La raíz, la amplitud, vale 0,5 elevado menos 0,2, que es el y. Ahora nos queda operar. 0,25 menos 0,04 me sale 0,21. Operando, tú ya sabes operar, y esa la rapidez de oscilación nos va a dar 18,33 metros por segundo. Nos dicen que una onda armónica se propaga por una cuerda. Pero una cuerda que tiene una densidad lineal, ¿cuánto vale la densidad lineal? Esta densidad lineal dice que vale 20 gramos, pero tiene que estar en kilogramos.
Entonces sería 0,02 kilogramos por metro. Oye, pero la tensión justo en esa cuerda, qué bonito. La tensión dice que vale 50 newton. Con la tensión y la densidad lineal, tú puedes calcular cuánto vale la rapidez de propagación. Qué bello, ¿no? Y esa rapidez de propagación de la onda se calcula como la raíz de tu. Oye, tengo que dividir 50 con 0,02 y eso es 2500. Y la raíz de 2500 significa 50 metros por segundo. ¿Pero qué me piden? Me piden la función de onda. Oye, pero la función de onda se va a escribir como A seno de kx más menos omega t más alfa. Si la función de onda partiera de acá, de esta forma, el alfa sería 0. Pero lo que estamos viendo es que estuviera volteado, ¿no? Eso significa que hay un desfasaje. Pero un desfasaje, oye, lo normal es seno, pero acá está volteado. Entonces significa que ese desfasaje vale pi. Entonces voy a colocarlo por acá. ¿Cuánto vale la amplitud? La amplitud es dato. 5 centímetros, pero tiene que estar en metros. 0,05. Seno, uy, nos falta el K. Nos falta el signo más menos omega t más alfa, pero el desfasaje es pi. ¿Y qué me falta colocar acá? El valor de K y el valor de la frecuencia cíclica. Pero, ¿cómo calculo el K? Empezamos a determinar el K. Te voy a preguntar aquí, ve. ¿Qué es el K? El K es 2pi entre la longitud de onda. Te voy a preguntar acá. Esto vale 15. Entonces lo voy a dividir en 3 partes. 5, 5, 5. Hasta acá, 5. O sea, de acá hasta acá cuento 5, 5, 5, 5, 20. La longitud de onda vale 20 centímetros, pero tiene que estar en metros. Entonces voy a reemplazar. Sería 2pi dividido con 20 centímetros, tiene que estar en metros, sería 0,2. Y esto nos sale 10pi. Y eso mismo voy a escribir acá. El K vale 10pi. Lo que me falta es la frecuencia cíclica. Pero ¿de dónde lo voy a calcular? Oye, sí o no, la rapidez de la onda, acá lo vamos a escribir, ¿eh? La rapidez de la onda se escribe como Wk. Wk. Pero resulta que la rapidez de la onda nos ha salido 50. Esto vale 50, pero el K vale 10pi. 10pi multiplica 50 por 10pi, correcto, 500pi. Ya tengo la frecuencia cíclica que voy a colocarlo acá, que vale 500pi. Lo que nos faltaría es el signo, si es positivo o negativo. Pero la onda se está propagando, uy, mira, ve, hacia el eje X positivo. Y como se propaga hacia el eje X positivo, yo debo acá colocar contrario al signo. Contrario al signo positivo, entonces es negativo. Y tu respuesta sería la B. Nos dicen que una onda armónica que viaja a la derecha, oye, tiene puntos máximos y mínimos. ¿Qué más? Al final nos piden determinar la ecuación de la onda. Además dice que en el instante o en la posición y 0, 0, o sea, cuando el tiempo es 0, cuando la posición es 0, ese y también vale 0. ¿Qué significa? Que la onda debe partir del eje de coordenadas y debe tener registrado una función trigonométrica de esta forma. Oye, pero ¿cuánto vale la distancia entre cresta y cresta consecutiva? De acuerdo al problema, esa distancia es 2 metros, pero la distancia de cresta a cresta consecutiva es la longitud de onda. ¡Qué bonito!
Esto es el Y máximo y esto es el Y mínimo. El Y máximo menos el Y mínimo dice que vale 4 metros. Esto significa que la amplitud es 2 metros. Muy bien. ¿Qué más? Y nos dice que la frecuencia vale 3 y me pide la función de la onda. Entonces digo por acá, la función de la onda va a ser igual a seno de kx más menos omega t. ¿Cuánto vale la amplitud? Nos ha salido 2. Seno, oye, pero el k es 2pi entre el número o la longitud de onda. X, y el problema es el signo. Como la onda se propaga hacia la derecha, que eso es lo que está diciendo, entonces acá debo colocar contrario el signo, sería negativo. Pero esta frecuencia cíclica es 2pi por f. Ahí está. Voy a reemplazar y igual 2 seno. ¿Cuánto vale la longitud de onda? Vale 2. 2 con 2 se va y me queda pi x menos 2pi por f. Pero la frecuencia nos dice que vale 3 Hz. 2 por 3, 6 pi t. Nos dicen que una onda se propaga con una frecuencia de 500 Hz, pero a la vez también esa onda viaja o se propaga con 360 metros por segundo. Pero acá nos piden calcular la distancia de dos puntos desfasados. Para eso yo necesito calcular el número de onda. Y para hallar el número de onda necesito saber cuánto vale la longitud de onda. En ese sentido, la rapidez de propagación de la onda se calcula como lambda por f. Pero ocurre que esa rapidez es 360 lambda por la frecuencia que vale 500. Mando a dividir y lambda me sale 0,72 metros. Qué bonito, metros. Ahora sí, ya puedo calcular el número de onda, pero este número de onda se calcula como el desfasaje entre la distancia entre dichos puntos. Te voy a preguntar, pero a la vez también, este número de onda es 2pi entre lambda. El desfasaje entre la diferencia de posición de dichos puntos. Esto lo voy a marcar como forma para recordar. Oye, yo te pregunto, ¿qué me dicen acá? ¿Qué distancia en centímetros hay entre dos puntos desfasados? 60 grados. Y 60 grados es pi sextos. Vamos a reemplazar por aquí. La longitud de onda, tú ya sabes, vale 0,72. Muy bien, esto es igual al desfasaje, que viene a ser pi sextos, entre x. Oye, esto pasa a multiplicar, pi se va, y mira lo que me sale la diferencia de posición. Pasa arriba, divido, sería 0,36, divido con 6, y me sale 0,06 metros. Pero en centímetros, esto es 6 centímetros. Hasta ahí la primera respuesta. Pero ¿qué más? Viene otra todavía. ¿Cuál es la diferencia de fase entre dos desplazamientos de cierto punto que presentan una separación de 10 a la menos 3? ¿Puedo hallar la distancia entre dichos puntos? Sí. La distancia entre dichos puntos, sí o no, la distancia entre esos puntos sería la rapidez de la onda por el tiempo. Pero esa onda viaja con 360, oye, pero hay que multiplicarle por el tiempo, y el tiempo es 10 a la menos 3. Multiplicando y me sale 0,36. Pero me piden el desfasaje. Y tú sabes perfectamente que, acá lo voy a reemplazar, que el número de onda, que viene a ser 2pi entre lambda, y a propósito lambda es 0,72, esto es igual al
desfasaje entre la distancia. Y esa distancia vale 0,36. Uy, qué bonito, mira, ve. Acá me sale 0,36, se va, y ese desfasaje entre dichos puntos es simplemente pi radianes. Tu respuesta. Para este problema nos piden determinar la distancia de separación de dos puntos desfasados 30 grados. Y para esto necesito conocer el número de onda. Y para conocer el número de onda necesito conocer la longitud de onda. Pero tú sabes bien que la rapidez de propagación de la onda se calcula como lambda por f. Y de acuerdo al problema, esta rapidez vale 360 lambda por la frecuencia, que vale 600 Hz. Lo mando a dividir y lambda me sale 0,6 metros. Una vez obtenido el lambda, vamos a proceder a calcular el desfasaje. Y tú sabes muy bien que el número de onda se calcula como el desfasaje entre la diferencia de posición. Pero él es 2pi entre lambda. Ahí lo estamos colocando. Ahora yo te voy a preguntar, ¿cuánto vale lambda, por favor? Hemos obtenido que sale 0,6. Esto es igual al desfasaje, pero el desfasaje es 30 grados, pero 30 grados es pi sextos entre la diferencia de posición. Él pasa arriba, pi se va, pasa arriba, sería 0,6 entre 6, 0,1. 0,1 entre 2 y 0,1 entre 2 es 0,05 metros. Y en centímetros sería 5 centímetros.